Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del anuncio del gobierno a manos de su ministro de Hacienda de modificar la metodología del MEPCO, es que hace tan solo un par de minutos se vivió un llamativo momento durante la edición del matinal Tu Día de Canal 13, luego de que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, asistiera a conversar sobre los cambios en el MEPCO, generándose un intercambio de palabras en el estudio. Asimismo, durante la conversación, Mara señaló que el gobierno no tenía alternativa, explicando que los recursos utilizados en el MEPCO serían destinados a cubrir gastos asociados a la urgencia oncológica decretada, así como también a la reconstrucción de viviendas en Biobío y Viña del Mar tras los incendios. Por otra parte, agregó que estas decisiones se enmarcan en el contexto internacional y en la condición en que el Frente Amplio habría dejado al Estado, indicando que se entregó un país con altos niveles de deuda y con una caja fiscal reducida, lo que condicionaría las acciones actuales. Sin embargo, ante los cuestionamientos de Repenin y Priscila por el impacto del alza en los combustibles, Mara reiteró que no existían alternativas viables, aunque precisó que el gobierno adoptó medidas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables frente a estos cambios. Veamos a continuación la conversación para luego comentar. Esto es un acto de responsabilidad porque finalmente no había otra opción. Tenemos un escenario internacional con una guerra que hace subir los precios del petróleo en todo el mundo. Y eso, Chile no está exento de esta realidad. Cuando uno ve esta situación y al mismo tiempo nos encontramos en el escenario fiscal que tenemos, donde no hay caja y estamos en el límite de la deuda, Chile no tenía otra alternativa que nivelar los precios reales del petróleo. Acá no es que nosotros le estemos subiendo el precio de los combustibles. Este es el precio real. Y tenemos que asumirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de endeudarnos y no tenemos caja para poder paliar este efecto. Ya, es importante lo que dice usted, ministra, porque nosotros sabemos que son varios programas sociales los que se financian precisamente con ese impuesto a los combustibles. ¿Cuándo vamos a ver resultados? Porque una cosa es que ya nos duele el bolsillo, pero la gente también está esperanzada de que las cosas cambien. Vamos a ver, hay un plan, o al menos ustedes suponen que a corto, mediano, largo plazo vamos a ver un cambio importante, porque la gente no tiene paciencia. A ver, primero que todo, yo quiero tomar lo que dijo el ministro Quirós, que lo acabamos de ver hace unos segundos. Es que si nosotros no tomábamos esta decisión, son cerca de 140 millones de dólares y la próxima semana, en un par de semanas más, ya serían cerca de 160 millones de dólares. Eso es lo que podría costar, por ejemplo, semanales, claro. Y eso nos cuesta las listas de espera. Eso es importante. Entonces, que le vayamos destinando. Cuando también hablamos de programas sociales, si nosotros nos gastamos esta cantidad de plata semanal, que se proyecta ser cerca de 3.000 a 4.000 millones de dólares en el año, no tendríamos cómo financiar ninguno de los derechos sociales. Ya, eso sí que sería crítico. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una decisión responsable. ¿Por qué? Porque venimos de una administración fiscal irresponsable. No, sí, mire, sí. Pero eso es importante porque, a ver, yo creo, aquí quiero ser súper clara. Porque aquí hay que generar conciencia de los resultados que tienen las administraciones y por eso nosotros estamos tomando decisiones fiscales responsables y de cara a la ciudadanía. Las crisis existen y todo gobierno tiene que tener, cuando asume, tiene que tener claro que eso pasa. Hay terremotos, hay pandemias, hay guerras y eso implica que los países tienen que estar económicamente preparados para eso. Y por eso se requiere tener ahorros, por eso se requiere tener resguardo fiscal de emergencia. Y lo que nos ocurrió ahora a nosotros es que no lo tenemos. Entonces tenemos que enfrentar una emergencia sin esa capacidad. Ministra, y eso si implica nosotros decíamos... Por eso, pero déjame terminar esta idea. Eso implica tomar decisiones difíciles. Y en este caso es, en el fondo, que el precio del petróleo sea el que corresponde y con esto lanzar un paquete de medidas que apoyen a los sectores más vulnerables y a la clase media, que finalmente son los que se ven más impactados por este tipo de situaciones. Lo que anunció el ministro ayer, que ya vamos a ir detallándolo para que la gente esté súper bien clara en eso. Pero mi pregunta, porque es muy bueno lo que dice el ministro desde el punto de vista, mire, si yo financio esto, no me estoy gastando la plata con la que podría solucionar las listas de espera. Y la reconstrucción de Biobío y Ñuble en 3 semanas. Claro. Entonces la pregunta como que cae de cajón. ¿Vamos a resolver la lista de espera? Porque si el impacto va por acá, uno esperaría que entonces si se prioriza esto, esta prioridad tenga un impacto notorio en el corto plazo o en el mediano. No sé si me explico. Bueno, es precisamente por eso
que nosotros entramos en alerta sanitaria oncológica. La semana pasada fue anunciada por la ministra de Salud. Precisamente porque tenemos un plan de reconstrucción y tenemos un plan claro de en estos próximos 3 meses dar soluciones concretas a quienes no han tenido soluciones no solo en Ñuble, Biobío, sino que en 2 años en Valparaíso, y además al acelerar la atención de las listas de esperas oncológicas. Eso está dentro de nuestro plan de gobierno y es un compromiso y no queremos dejar de cumplirlo. Y si nos gastamos, en el fondo, si nos gastamos toda la plata en el combustible, no existen recursos para poder hacerse cargo de estas realidades. O sea, la gente va a seguir esperando en la lista, digamos. No había alternativa. No había alternativa. No se podía haber esperado no se podía haber esperado a abril, digamos, porque marzo es un mes tan terrible. Pero es que ese es el problema, porque cada semana que esperamos son 160 millones de dólares en la lista de espera oncológica. Entonces, la decisión de no afectar a personas tan vulnerables como por ejemplo los enfermos de cáncer en este tipo de escenario, o las reconstrucciones, o muchas de las cosas que tenemos que hacer precisamente para la gente que está sufriendo con esa cantidad de plata. Entonces, ministra, a ver, hay que entender que esto es una situación muy compleja, muy dolorosa, pero no teníamos alternativa porque no teníamos la caja fiscal y es una situación mundial. Póngale usted que el precio del barril del combustible, ministra, cae a $60, que es más o menos una cosa normal, ¿no es cierto? Entonces uno dirá, bueno, entonces yo esperaría, ¿no es cierto?, que ya no cueste lucas 600 el litro de benzina, sino que rapidito esta cuestión se note y vuelva, no sé, por último a 1200. ¿Eso puede pasar? ¿Está pronosticado que pase? Sí, por supuesto. O sea, si cambia el escenario... Porque estamos acostumbrados a que no suban los precios y no bajen nunca, digamos. No, si cambia el escenario mundial vamos a ver inmediatamente el cambio en los precios. O sea, tenemos que aquí y ser súper clara con la ciudadanía. Esto es a causa de la guerra internacional. Si esa guerra se acaba y se vuelven a estabilizar los precios, a nosotros, así como se subieron, se vuelven a bajar. Y aquí hay que ser súper transparente y nosotros vamos a poner todas las energías porque esos impactos se noten lo antes posible. Acá quiero ser súper sincera. El Estado chileno no tiene plata. Y eso es algo que los chilenos tienen muy claro, se ha dado a conocer en distintas instancias, y eso es un costo de una lamentable administración anterior que tenemos que hacernos cargo. Hoy día ya está. No tenemos plata, no tenemos caja fiscal, estamos prácticamente endeudados al límite de la capacidad responsable que puede tener un país. Entonces, frente a eso, uno puede jugar dentro de la cancha que tiene. Y esa es la situación que tenemos, una guerra internacional, el alza del precio del petróleo y cero caja fiscal. Nosotros sabemos que esto tiene consecuencias políticas, pero preferimos que tenga consecuencias políticas a que tenga consecuencias sobre la ciudadanía, porque ya Chile no aguanta más ser irresponsable fiscalmente para que la gente en el fondo salga beneficiada políticamente. Acá necesitamos volver a ordenar la casa. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno, eso es lo que está haciendo el presidente Kast, lo que está haciendo el ministro Quirós. Y esto requiere, lamentablemente por la situación internacional, requiere algo que durante un tiempo va a ser doloroso, que no es decisión nuestra. Nosotros no subimos el petróleo sube por razones internacionales. Sí. Y eso es lo que hay que ser, digamos, muy frontal con la ciudadanía y que hay que informar bien, porque no había alternativa. No había alternativa, porque el retraso de esto, que el alza del precio va a llegar igual. Simplemente con el MEPCO podríamos retrasarlo. Y ese retraso nos cuesta las listas de espera oncológica. Nos cuesta la reconstrucción de Biobío y Ñuble en 3 semanas. ¿Y estamos dispuestos a dejar a la gente sin techo? ¿Estamos dispuestos a dejar a la gente sin atención en los hospitales? Tal como se puede apreciar en el registro, efectivamente el gobierno de José Antonio Kast, considerando el contexto internacional, las urgencias internas y el estado en que el gobierno anterior dejó las arcas fiscales, se vio obligado a modificar el mecanismo del MEPCO, dado que la situación se había vuelto insostenible frente a múltiples demandas simultáneas. Por consiguiente, este ajuste responde a la necesidad de reasignar recursos en un escenario donde existen diversas prioridades en competencia, lo que habría limitado el margen de acción del Ejecutivo, obligándolo a tomar decisiones que impactan directamente en el funcionamiento del sistema de estabilización de precios. Asimismo, en ese contexto, Mara Zerini fue clara al señalar que el gobierno no contaba con alternativas viables, atribuyendo la complejidad fiscal a la gestión previa del Frente Amplio, la cual, según su planteamiento, habría generado un descalabro que condiciona las decisiones adoptadas en la actualidad.
En consecuencia, también destacó que esta situación tendría un carácter transitorio, indicando que una eventual estabilización de los precios a nivel internacional permitiría que los valores en Chile sigan esa misma tendencia, lo que proyecta un posible cambio en el escenario económico en el futuro cercano. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.